Sí, se equivocó grande. Por otra parte, estamos en compañía de la psicóloga organizacional, Así es. Mercedes Argaña. Ella es consultora de la USAID. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Carlos. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por acudir. Y con un experto chileno, es abogado, es Francisco Silva, jefe de la misión de Chile, y viene a colaborar esta semana de la función pública en Paraguay. Y nos va a contar sus experiencias de cómo se organiza Chile en materia de función pública. Muchas gracias. Gracias por venir, don Francisco. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar acá. Bueno, ministro, ¿cómo estamos nosotros? 92% del presupuesto, ministro. 72 el dato oficial en servicios personales. Sí, en servicios personales. Si le sumamos 72%. deuda y todos los compromisos, por supuesto. Es un monto grande para Para un país tan pequeño. un país que requiere mayor productividad laboral Sí. del funcionariado público, mayor nivel de compromiso con los objetivos de la administración pública, y eso significa, bueno, minimizar ausencias que tenemos del Estado en el sentido de IPS tira un dato que dice tenemos X reposos o No. X permisos sindicales, entonces ¿Usted se enteró, don Francisco, de lo del IPS? No, ¿Los reposos médicos? no me he enterado. Todavía. superaban muchos años. Entonces, a ver, la cultura histórica en la administración pública, estamos lejos del modelo chileno, de sí hay mayor convencimiento y controles, como dijo hoy el Contralor interino, diciendo de que en la administración pública, claro, cuando queremos implementar controles, ahí tenemos ya la reacción natural de los sindicatos a veces, que dicen, no, estamos acostumbrados a tener licencias sindicales, eso significa no trabajar. Pero Sí. la licencia tiene que estar fundamentada, justificada, qué actividades tiene que realizar, por ejemplo. supuesto. Entonces, eso uno. Dos, estamos acostumbrados en la administración pública a hacer poco esfuerzo y tener una remuneración importante. Ahí sí, el día de mañana vamos a estar compartiendo un comparativo inicial que tenemos salarios públicos con salarios del sector privado, es por lo menos un muestreo del sector privado. Y sí, efectivamente, en algunos niveles, que son los niveles más operativos, no los técnicos ni profesionales, todavía hay disparidades muy grandes. Entonces, muchos de los recursos hoy están asignados efectivamente a un Estado que todavía no está logrando los niveles de productividad laboral, de eficiencia y satisfacción de las expectativas de la ciudadanía. Totalmente, hay un gran déficit en esa materia. Por suerte se conocer una psicóloga, y creo que es importante hablar del tema. Es decir, desde la psicología, una cosa es ser servidor público y otra cosa es ser funcionario público. Yo supongo que esto entraña un cambio cultural muy importante internamente y a nivel social de esos conceptos. ¿Cómo se pasa del funcionario público que tenemos hoy al servidor público que debería ser? Y tal cual, Carlos. Con una transformación cultural, como mencionas, el funcionario público y la funcionaria pública deben entender que está al servicio de la ciudadanía. Y en ese sentido, el programa de democracia y gobernabilidad de USAID, implementado por SEANSO, que es la organización con la cual estoy colaborando, apuesta fuertemente a la transferencia de conocimientos y a acortar el camino que tenemos que hacer. Entonces, por eso la cooperación con Chile, que ha hecho bien las cosas y en menos de 10 años tienen una valoración internacional en servicio civil que es digna de imitar. Entonces, la Secretaría de la Función Pública, con los recursos que tiene, está llevando a cabo una transformación a nivel organizacional, a nivel del sistema de creencias, pero también debe instalarse en la ciudadanía. ¿Qué tipo de Estado queremos, pero qué tipo de ciudadano también o ciudadana tenemos que ser? Pagamos nuestros impuestos, participamos, controlamos, exigimos, somos responsables. Por lo tanto, creo que estamos ante un escenario donde las buenas prácticas internacionales y las agencias de cooperación y todos los actores externos nos están diciendo avancen. Todo apunta a que no podemos ir para atrás. Por lo tanto, creo que en ese sentido es un buen momento para el país. Es un buen momento para el cambio. Ahora sí, ¿cómo cambiar con políticos que no quieren cambiar y que usan al Estado como su principal fuente de ingreso Yo te diría, y de Carlos, clientelismo? yo te diría que deben entender que no es sostenible el modelo prebendario. Tal cual como dijo el ministro, necesitamos un país productivo, un país que está a la altura de lo que se espera de una democracia sostenible. Y en ese sentido yo creo que todo buen político debe entender que si tiene un buen desempeño va a ser reelecto con ganas y con gusto. O sea, la ciudadanía espera mucho de sus autoridades. Así es que si siguen defraudando, lo que hacemos es vaciar la democracia de contenido y eso es muy peligroso. Ahora, el problema que nosotros tenemos, que no tiene Chile, evidentemente, es la educación. Es decir, un pueblo educado puede entender los conceptos que usted está expresando y puede elegir en base
a ese entendimiento de lo que debe ser el político. No es cosa de Paraguay. Entonces la situación se complica mucho más. En Chile, ¿cómo lograron transformar a la función pública, don Francisco? Ahí, yo creo que un poco, creo que el tema de la educación en Chile también tenemos déficits importantes de educación. Estamos hoy día iniciando procesos de reforma muy Pero en los rankings generalmente están en los primeros lugares. Estamos avanzando. Yo creo que un poco lo que dice Mercedes, el ordenar en el fondo cómo debe funcionar una institucionalidad, yo creo que es el esfuerzo que ha hecho Chile en los últimos 25 años, en términos de que quienes están a cargo de lo político, que son el presidente de la República, que es los ministros de Estado, que son los parlamentarios, ordenen sus funciones en relación a lo que ellos tienen que hacer, que es definir las políticas públicas, elegidos además democráticamente, para que un Estado funcione de manera ordenada. Y por otro lado, tienen que darle un espacio a una administración que tiene que hacer un esfuerzo por tener músculos, en el fondo no ser una administración blanda, una administración eficiente. Cerebro y músculo. Claro, y los políticos, la única manera de resolver los problemas en el mundo moderno, al fondo respecto a estas temáticas de la administración, es que los políticos dejen un espacio a una administración que permita gestionar en el fondo, ¿qué cosa? La aplicación de las políticas públicas. Los políticos, y así tiene que funcionar, porque si es la democracia, tienen que definir las políticas públicas y ese es su espacio. Pero en la aplicación tienen que dejar un espacio a la gestión. Y eso, las nuevas técnicas de la gestión y lo que se habla del New Public Management y lo que es introducir valores de la gestión, de lo que es en el fondo un criterio de imparcialidad en lo que es la aplicación de las políticas públicas hacia los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen que recibir en base a lo que necesitan. Los ciudadanos que necesitan vivienda tienen que recibir, los que más necesitan tienen que recibir las primeras viviendas, no otros. Y en ese sentido, los políticos deben dejar un espacio para que la administración opere de manera imparcial. Entonces, ese orden y esa lógica, yo creo que es lo que estamos a través también de este programa con USAID, un trabajo con la Secretaría de la Función Pública que también tiene años de mirar, es el orden que estamos tratando también de plasmar y de tener una mirada en conjunto para ver cómo podemos avanzar aquí en este país, que es un país joven, es un país que en ese sentido creo que pese a que tiene hartos problemas vinculados con la probidad, vinculados con cómo se desempeñan, como tú decías, los políticos y cómo ejercen en el fondo ese poder sobre el Estado, pese a eso creo que tenemos una gran oportunidad al tener, en 10 años más, en 15 años más, esa población joven va a estar gobernando el país, o en 20 años más. Y eso pasó en Chile en 10 años. Claro, en el bloque anterior estábamos hablando de la situación del funcionario público de la Contraloría, que estoy seguro se repite en básicamente la mayoría de las instituciones públicas del país. Gente sin capacidad, gente que entra por acomodo político, gente que no rinde, gente que ocupa cargos importantes porque tiene un padrino que le empuja y no rinde al Estado, como decía el ministro, no es funcional al Estado paraguayo, es decir, a todos los paraguayos. Entonces, es muy difícil cuando las instituciones son débiles como en Paraguay y la clase política usa al Estado como su mayor fuente de ingreso. Entonces en la situación de Paraguay tenemos muchas ventajas comparativas respecto a otros países, pero nos falta lo principal, el manejo del concepto que se consigue con una mejor educación. El ministro, ¿cuántos funcionarios públicos permanentes tiene Paraguay? 240.000 funcionarios públicos. Permanentes. Permanentes. ¿Cuántos contratados? Tenemos casi 45.000 contratados. 45.000. Esto es en Administración Central, entidad descentralizada, incluye datos de gobernaciones también, porque están integrados. De gobernaciones, no municipios. No municipios, ahí tenemos todavía un espacio de sumar por lo menos unos 10.000 a 15.000 más. 10.000 a 15.000 más. Son 15.000 más. Ya estamos hablando cerca de 305.000. Fácilmente alrededor de 300. ¿Esto incluye policías y militares? Policías militares, docentes, que es el número y docentes mayor. También. Son 300 y pico mil. Para una población de 6 millones y medio, 7 millones de habitantes resulta un número importante. Es importante en cuanto a cantidad, pero creo que no es solo... Sin tener en cuenta las binacionales. No, por supuesto. Eso están al margen de lo que es formalmente la ley de la función pública.
Sin embargo, si hablamos del detalle de cantidad, hay instituciones que requieren Más. necesariamente más Sí. funcionarios. Función pública no es ninguna excepción a la regla. Y Entonces, hay quienes quieren otros el exceso. quienes desean tener menos. Entonces, ¿cómo encontramos esa fórmula? Y eso es parte de del gerenciamiento del área más delicada, que es el área de gestión de personas. Hoy cuesta conseguir, hoy tengo colegas, tengo viceministros, tengo máximas autoridades que me dicen, ¿me podés sugerir alguna directora, algún director para esta área? Porque es un cargo que no es fácil dentro de la administración pública, por el nivel de responsabilidad, por estar asesorando a la máxima autoridad en temas complejos, desde el tema salarial, el tema legal, la cuestión psicológica, contención, acompañamiento, desarrollo y bienestar de las personas no es un tema sencillo. Entonces, si nos limitamos solamente a los números, es una realidad. Bueno, pero 300.000 funcionarios públicos se llevan el 72% del presupuesto general de gasto de la nación. Así es. Servicios personales. Ese es el dato oficial para el Esto presupuesto. incluye bonificaciones, esto con la nueva... Todo el detalle. Todo el ya lo que contiene la nueva matriz salarial. Así mismo. Así mismo. 72%. Después del mantenimiento del Estado llega a 92%. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo se podría hacer, ministro, para... A ver, voy a decir algo que no va a quedar simpático, le va a caer muy antipático a mucha gente. Pero ¿cómo podemos hacer a través de una ley para sacar a los funcionarios que no sirven al Estado y que están de más para que sea un Estado eficiente? Tenemos tres instrumentos para eso. Lo primero tiene que ver con aplicar algo que es absolutamente innovador, evaluación del desempeño. La medición del rendimiento del funcionario público. Ahora, para poder medir el rendimiento ocurre que no cumplimos la primera condición, qué funciones específicas tiene que cumplir. Ahí tenemos un problema de qué términos de referencia tiene el funcionario que cumplir. Entonces digo, la línea 1, evaluación del desempeño. La ley prevé 2 evaluaciones negativas, el funcionario debe estar fuera de la administración pública. Entonces, ahora estamos teniendo los primeros registros de evaluación del desempeño y por supuesto estamos vinculando la evaluación del desempeño con promociones o con oportunidades de mejora salarial, que históricamente se manejaban con absoluta arbitrariedad, ni siquiera digo discrecionalidad. Primera herramienta. Segunda herramienta. El tema del mal desempeño de la función pública requiere necesariamente el coraje jurídico, por supuesto político también, de desvincularle a un funcionario a través del proceso de sumario administrativo. ¿Por qué? Porque esa es la vía para los que son funcionarios permanentes, quienes ya tienen la estabilidad después de los 2 años. La ley establece que previo sumario. Ahora, el sumario, claro, tenemos casos que concluyen en destitución con prohibición de ocupar cargos públicos. ¿Pero qué hace el funcionario desvinculado? Acá tenemos la experiencia del director jurídico de la Contraloría, va y recurre al Tribunal de Cuentas. Sí. Cualquier funcionario haría hoy exactamente lo mismo. Y en algunos casos el Tribunal de Cuentas tenemos la reposición en los cargos, en los y a veces ese cargo significa con pago de salarios caídos. caídos. Así mismo. Entonces, segunda vía, el sumario administrativo. La tercera vía implica un plan de reconversión laboral que pasa por algo que históricamente se aplicó en la administración pública, el tema del retiro incentivado de desvinculación de funcionarios. Porque ¿qué ocurre en la práctica? Que el funcionario que no está en condiciones o no tiene las competencias para seguir en esta línea de dejar de ser funcionario y pasar a ser servidor público, a la larga ve como una amenaza, ve como un imposible la posibilidad de mantenerse en el cargo y de progresar. Entonces, si uno le posibilita la alternativa de salir de la administración pública, uno diría, todas las instituciones públicas tenemos esa realidad. Pero también ahí se olvida un detalle que para mí es importante y me permito sugerir que el tema de los derechos adquiridos. Muchos de los derechos adquiridos son verdaderos abusos al sentido común, pero representan más dinero para el sector sindical y por supuesto para el sector político, porque los sindicatos también tienen apoyo político en el Congreso, que les permite legalizar cuestiones que son absolutamente abusivas. Bueno, lo que ocurre, para cerrar, Sí. comparto el concepto de derecho adquirido, pero también está lo que la propia Corte Suprema de Paraguay dijo, derecho en expectativa. ¿Qué implica? Esta discusión sobre las horas extraordinarias. Sí. ¿Verdad? Yo le corto horas extraordinarias a un funcionario, por supuesto. ¿Por qué le corto? Porque tiene indisciplina financiera y es mi deber darle cierta orientación financiera para decir hasta dónde sobreendeudarse. ¿Por qué? Porque él ya lo toma
la remuneración extraordinaria es como parte, Como de su parte del salario. salario. Entonces digo, Sí. Pero una cuestión, Carlos, Sí. que no querría que quede en la mesa la sensación de que se debe ordenar la casa por el lado más débil del eslabón, que probablemente hay que hacer cosas como se mencionaron. Creo que la experiencia que Chile nos trae y que estamos poniendo a disposición de todos los actores políticos es que la calidad de la conducción es decisiva. ¿Por qué hay tantos funcionarios si no son necesarios para el servicio que se debe prestar? Alguien en posición jerárquica y con la autoridad legal decidió que así fuera. Por lo tanto, lo que creo que tienen que entender los niveles de alta dirección, desde jefatura hasta la presidencia de la organización, y en este caso del propio país, es que la calidad de la conducción es decisiva, es definitivamente una de las variables más críticas que tenemos que gestionar mejor. La experiencia que Chile nos trae Eso puede muestra... ser lobotomía a la clase política. Sí. Yo creo que hay que mirar la realidad paraguaya desde una mirada propositiva. Sí. Si probablemente hicieras un programa en el que preguntas a la ciudadanía servicios públicos que impactaron en sus vidas, vas a encontrar un montón de buenas historias. Sí, sí, sí. Necesitamos un Estado eficiente, un Estado fuerte. No todo puede ser gestión privada. La definición de las políticas públicas, el cuidado por los intereses colectivos, lo tiene que hacer el Estado, para eso está. Así mismo. Soy una creyente de la importancia del Estado porque considero que tenemos experiencias internacionales que muestran que un Estado débil es muy perjudicial para un sistema democrático. Por lo tanto, quisiera reconducir la conversación hacia la experiencia de Chile en relación a cómo la calidad de la conducción fue decisiva para reordenar la casa, para usar eficientemente los recursos. Nacionalicemos a Bachelet, nacionalicemos al presidente. Lo traemos acá, lo afiliamos al Partido Colorado Liberal. No, aprendamos de ellos, Carlos. No, aprendamos. era un chiste. A ver, don Francisco, Aprendamos te voy a de decir ellos, algo. sí. Una reflexión. Lo primero es que si uno mira cifras en el mundo, Paraguay no tiene un gran peso de su fuerza laboral sobre el Estado. O sea, si uno mira, está cerca del 14% de la fuerza laboral, lo que es el empleo público. En Chile, bueno, es el 8%. Chile es uno de los países que tiene un Estado más pequeño en general, pero hay países en el norte de Europa que tienen porcentaje sobre el 20%. Entonces, más que el porcentaje de la fuerza laboral, ese gasto, pienso que lo más relevante es ocuparse sobre la eficiencia de ese grupo de personas que trabajan en el Estado, y que lo primero es que tiene que ser bien dirigido políticamente. ¿Ah? Políticamente tienen que haber metas claras para todas las instituciones públicas. ¿Ah? Eso en Chile avanzamos desde el año 90, estos son procesos también de mediano y largo plazo, desde el año 90 en establecer indicadores de gestión para las instituciones públicas, en que quien entrega los pasaportes tiene que demorarse tantos días, el que entrega servicios de salud tiene que demorarse tantos días, y ojalá alivianar lo que es la El que habilita un comercio tiene que tener en 30 días, creo que de Paraguay ya. ejecutivo, porque también uno puede hablar de los funcionarios públicos que no hacen las cosas, pero si ellos de una u otra forma tampoco tienen ciertas reglas claras, los estados, los gobiernos tienen que en ese sentido avanzar sobre técnicas de control de gestión, sobre lo que definen políticamente, etcétera. Y por lo tanto, en ese sentido, yo no le cargaría tanto la mano a los funcionarios, le cargaría en ese sentido más el peso a la importancia que tiene el liderazgo. Y ahí Chile hizo una apuesta sobre la dirección pública, donde se creó el año 2003, a partir del año 2004 en adelante, procesos de selección para todos los jefes de servicio y segundos niveles jerárquicos, donde en el fondo se dice, si yo invierto en las jefaturas, puede, y esto es una realidad, en servicios públicos en Chile, que el año 90 tuvieron y esa fue la experiencia de por qué había una alta dirección pública, tenían una buena jefatura, pudieron transformar su gestión y ser de los mejores del mundo en por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos en su respectivo ámbito de gestión. Y lo único que se cambió fue la jefatura. Esos mismos funcionarios que se les criticaba tanto, funcionaron mejor. Entonces, hay varios, en el fondo, avanzar en la modernización del Estado en este ámbito tiene varios elementos nutrientes. Uno, el Ejecutivo y la forma en que mide y controla la gestión, lo que quiera hacer. Otro es que exista, en el fondo, una garantía de jefaturas
que lleven las cosas de la mejor manera posible, evalúen el desempeño de las personas, etcétera. Por otro lado, otro tipo de avances, leyes de transparencia, ley de compras públicas, al final es un conjunto de modernización, de elementos que modernizan el Estado y que van haciendo poco a poco y se lo vuelve más eficiente. Se lo vuelve más eficiente. Ahora, ministro, 395.000 funcionarios públicos. Alrededor de 300.000 funcionarios públicos. Alrededor de. Ah, sí, perdón, alrededor de 300.000. Alrededor de 300.000 funcionarios. Sí, de 300.000. 295.000 en realidad. Sí. Si yo ya agregué 100.000 más. Bueno, ¿cuántos rindieron? El dato oficial que tenemos son 50.000 personas vinculadas directamente a cargos administrativos. Eso significa, del total, tenemos permanentes y contratados son 50.000 personas, con una participación de alrededor de casi 200.000 personas que han postulado a los procesos. Perfecto. Tenemos procesos de concurso. Sí, de estos casi 300.000. De la carrera docente tenemos casi 7 años consecutivos, similar al caso de la carrera diplomática y consular, que ninguna incorporación se hace en los últimos 7 años al escalafón diplomático y consular, si no es por proceso. Ahora, pero eso ya no administra la Secretaría. Eso hace el Ministerio de Educación y la Cancillería por su lado como referencia. Donde sí participa la Secretaría es en el sector salud, Ministerio de Salud Pública o eventualmente IPS. ¿Por qué? Porque mientras no exista una ley de carrera sanitaria, se rigen por la ley 1626 de la función pública. Requieren código de concurso para recibir alguna... Pero hasta este momento son 50.000. 50.000 personas que tenemos registrados de... ¿Y cuándo se llegaría al total? ¿En cuánto tiempo estima usted se llegaría al total? Lo que ocurre es que el total tiene esta variable de juego en contra, que son las acciones judiciales o las medidas cautelares. Entonces, es decir, vamos a llegar a la totalidad. Mientras no resolvamos con acuerdo y sentencia qué es la totalidad, vamos a decir, ¿son 100.000 más o no son 100.000 más? Porque si vamos quitando militares, policías, docentes, en el ámbito jurisdiccional, quienes están jueces, magistrados, como referencia, no solo en el poder, en la Corte Suprema, también en el Tribunal Superior de Justicia Electoral tenemos, entonces nos quedaríamos con números redondos, son menos de 100.000, quienes están directamente vinculados al ámbito de competencias de la carrera administrativa. Entonces, si de estos 100.000 tenemos 50.000, los 50.000 es un avance particularmente para la historia y la práctica clientelar y prebendaria que tuvimos históricamente en la administración pública es importante. Ahora, ¿qué hacer con los que no concursaron? Estos 50.000 como primera aproximación, y van a tener que pasar el proceso de concurso para la promoción, porque si no van a quedar históricamente con el mismo nivel salarial, y por eso mencionaba el tema de la opción que tendrían, que es el retiro incentivado o el retiro voluntario, y la otra figura, la jubilación extraordinaria, porque hay gente que sí está pensando en el tema. Hoy tenemos una medida muy fuerte, el IPS dice, bueno, estos funcionarios públicos ya no van a tener prestación de servicios del IPS porque estamos justamente depurando, transparentando la gestión en ese sentido, y ocurre que la información, que todavía no tenemos los números exactos, es que algunos van a optar efectivamente por salir de la administración pública. ¿Para qué? Para seguir teniendo la cobertura, que no existe medicina privada que lo pueda solventar como si el IPS para tratamientos muy ¿Ustedes tienen injerencia sobre el IPS también? El IPS tiene un acuerdo interinstitucional firmado ya con el anterior presidente. Estamos analizando qué alternativas tendrían ellos para aplicar medidas en la práctica. Lo que es concursabilidad, ellos han adoptado. Pero no solamente el tema de los concursos, este tema de los reposos. Bueno, ahí sí no tenemos competencias, porque eso implica la realización de una investigación, eso implica hacer sumarios administrativos, y estos sumarios administrativos legalmente no tenemos atribuciones. O mejor, si designamos a algún juez o hacemos una intervención, tenemos la de perder en la instancia judicial, porque sería un desacato a un oficio judicial, y ahí tenemos otra ley bastante complicada para quienes estamos en función de gobierno, diciendo, si tengo un oficio judicial, ¿cumplo o no cumplo? Porque en administraciones anteriores nos decían, las leyes en Paraguay ¿sirven para proteger a los malos funcionarios o no? Parcialmente sí. ¿Verdad? Tenemos 3 criterios que estamos analizando jurídicamente. Esa es una gran brecha que tenemos con Chile, ¿verdad? Ya no se discute la aplicación de la ley, se aplica la norma. Aquí todavía decimos, no, ¿cómo puedo hacer para no aplicar la norma? Entonces, cuando digo parcialmente, primero porque el funcionario tiene una estabilidad definitiva a los 2 años, con lo cual ya no hacer criterios de medición del desempeño o evaluación del desempeño implica una
sobrecalificación o no, evitar un conflicto con el funcionario. Pues si le califico mal, soy yo jefe el que me tengo que otra vez dedicar para ver qué hago con esta persona. Porque lo más fácil es llegar a un extremo, bajo administraciones anteriores que decía Francisco, prohibido poner a disposición de la Dirección de Recursos Humanos o funcionarios. O sea, hoy uno tiene un inconveniente con algún funcionario y ¿qué hace? Dice, yo no lo quiero en él. Pero ministro, no sé cómo en Chile, a ver si después nos explica don Francisco, en Paraguay se estudia también, se tienen los datos, me imagino que será trabajo de Contraloría, pero algo la función pública también podría ser, es decir, el control del enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Bueno, Le consulto esto porque hay tantas historias de gente que es experta en la coima. Es experta en la coima y no deja rastros. okay. Pero entonces, pero hay alguna huella, porque el dinero deja algún tipo de huella, ¿verdad? El mejoramiento de su casa, se compró esto, o su hijo tiene aquello nuevo, no trabaja, o trabaja poco. Es decir, hay maneras. Si ustedes intervienen en eso, en el control de ese detalle. Estamos interviniendo y sería muy importante que la Contraloría también se sume y todas las otras instituciones de control, facilitando información y obteniendo información. Se llama interoperabilidad. La base de datos de funcionarios públicos que tiene hoy la Secretaría de la Función Pública está abierta a la policía, así como la base de datos de identificación está disponible para la Secretaría de la Función Pública. Entonces, ese es un trabajo que requiere un análisis absolutamente minucioso. Legalmente le corresponde a la Contraloría analizar la correspondencia entre nivel de ingresos. Hoy ya es una información pública, la Contraloría hace años tiene acceso al sistema de pago del Ministerio de Hacienda, el famoso SINAR, por un lado, y que agregaría función pública en ese sentido. Lo que no tenemos es la atribución legal para hacer las investigaciones. Pero desde el momento que estamos respondiendo informes a diferentes instituciones públicas, inclusive a los propios jueces de sumario administrativo que piden informes del histórico de remuneraciones a un funcionario, y bueno, esa información si está disponible, se facilita. Ahora, llegar al nivel de análisis profundo del enriquecimiento ilícito requiere cruzar información. Sí, cruzar informaciones. Datos de propiedad, datos del registro de automotores, datos, y no solo, Carlos y ciudadanía, esto es muy importante, existe una declaración jurada de bienes, rentas, activos, pasivos, pero también de familiares, es decir, mi árbol genealógico también es información. Acá en Paraguay tendría que agregar los amigos. Y bueno, los compadres, comadres también, pero bueno. Exactamente. Sí, ¿En Chile cómo es? A ver, sí, en Chile existe, bueno, todo hay un concepto que a mí me gusta mucho, que se llama infraestructura ética del Estado. Y tiene varios componentes. O sea, efectivamente tiene que haber, lo primero, un principio que el Estado no está para enriquecerse ilícitamente. Y eso tiene que ser algo, bueno, que tiene que estar por distintos elementos, tener control. Pensemos que las democracias avanzadas tienen, en el fondo, tienen toda esta diferentes mecanismos para controlar lo que son, en el fondo, los posibles conflictos de intereses, la corrupción, etcétera. O sea, es una realidad mundial y por lo tanto hay que generar toda esta infraestructura. ¿Qué tiene? En Chile se obliga a declarar patrimonio e intereses a todo ciudadano que llega a ejercer un cargo de dirección pública. Existe una ley implementada ya del lobby respecto del tipo de audiencias que tiene todas las autoridades tienen que publicar las audiencias que tienen. Las audiencias que tienen que publicar los donativos que reciben, tienen que publicar sus viajes y por lo tanto tiene que haber ahí un control sobre las autoridades y los funcionarios en general. Además existen mecanismos de protección vinculados al lavado de dinero. Hay instituciones dedicadas a esos temas y anticorrupción y en general, bueno, existe también mecanismos de declaraciones juradas cuando los funcionarios ingresan a la administración pública y no pueden tener incompatibilidad e Le inhabilidad. cuento algo, este es uno de los pocos países donde la declaración jurada es obligatoria, pero no hay necesidad de hacerla. ¿Es así, ministro? Bueno, lo que La declaración jurada es obligatoria, pero no es necesaria hacerla. Ya. Yo diría, aportando al debate, que deberíamos probablemente repasar un concepto que es desmitificando la corrupción. ¿Cómo se combate la corrupción? Mejorando los mecanismos internos de gestión. Es decir, cerrando las canillas,
evitando que haya zonas grises o normas incompletas que dejen vacíos y resquicios para que ciertas personas... Ausencia de procedimientos, falta de conducción. El concepto de infraestructura ética implica necesariamente una buena institucionalidad y un digno empleo público. Como me decía un paraguayo que se radicó en Canadá, que en Canadá es impensable que un funcionario público acepte una coima o alguna cosa indebida, porque valora tanto su condición de funcionario público, de servidor, que no se le cruza por la cabeza poner en riesgo toda su historia laboral, claro, para aceptar una coima. Ahora, y en Paraguay, ese cambio que usted señalaba que es muy importante hacer, pasar de funcionario a servidor, ¿cómo es en la experiencia que usted tiene con los funcionarios públicos? ¿Se resisten o no se resisten? ¿Aceptan o no aceptan? Yo creo que en general la respuesta que tenemos es muy positiva, porque finalmente el funcionario o funcionaria es ciudadano también. Sí, también tributa y también quiere recibir beneficios como cualquier persona. Por lo tanto, la queja habitual es ¿cómo hacemos para acelerar estos cambios? ¿Cómo hacemos para que nuestras instituciones tengan las reglas más claras, los controles sean más eficientes, la propia función pública, desde sus esfuerzos, a través de los diferentes encuentros como el que tuvimos hoy, están ansiosos porque haya una voluntad firme y decidida de implementar las mejoras y los cambios? E insisto, una cooperación como esta, todos los actores que estamos en esta mesa, en el caso concreto de USAID y del programa de Gobernabilidad y Democracia y Chile, apuntan a mejorar la función pública, dignificar las condiciones de empleo, mejorar la institucionalidad, combatir la corrupción, aumentar la transparencia, porque en ese sentido hay lecciones aprendidas en el mundo que ya no debemos perder el tiempo preguntándonos qué hay que hacer. La ruta está marcada. Por lo tanto, la ciudadanía también tiene que entender que si es indiferente a lo que pasa con lo público, esto no va a cambiar. Necesitamos generar la contracara del compromiso ciudadano. Sí, hoy día lo dije en la prensa en la mañana. Chile tiene una competencia que es la capacidad de escandalizarse frente a determinadas situaciones, incluso situaciones a veces de menor cuantía, pero tiene una gran capacidad de escandalizarse frente a situaciones que la sociedad civil considera que no son legítimas y que por lo tanto se deben producir cambios. Parte de los cambios, incluso lo que es el servicio, la reforma del servicio civil en los últimos 10 años, nace de una crisis. De una crisis de todo un evento que sobre, en el fondo, qué pasaba con determinados directivos, ministros que recibían dinero por fuera, en el fondo, de lo que era legal. Entonces, esa crisis cimentó un cambio que hoy día es una gran modernización. Entonces, es muy importante que estos temas estén en este tipo de programas de televisión, estén en la prensa, que en el fondo la sociedad civil sea capaz, y pensando también en un país que es joven, y viene toda una población joven, que sea capaz la sociedad civil de pensar de que quieren una realidad distinta. Y en ese sentido, yo tengo mucha esperanza en lo que puede pasar. Totalmente. Bueno, esperemos que sea verdaderamente así. Ministro, finalmente, ¿en cuánto tiempo se regulariza toda la situación en la función pública? Estos son procesos, Carlos, y la ciudadanía tiene que entender. ¿Pero hay política de Estado para esto? Hay política de Estado. El simple hecho de lo que hoy decimos, el código de concurso no se negocia. Por ahí hay alguien que llamó y dijo, eso cuesta $50.000 por ponerle un precio. No, no cuesta, porque hay una firme voluntad del señor Presidente de la República, del equipo de gobierno diciendo, hasta el 2018, y ojalá la ciudadanía y los medios de comunicación se empoderen de lo que se está haciendo a efectos de que nunca más toleremos malas prácticas en materia de administración pública. Hoy tenemos un ejemplo en una institución emblemática a nivel país y por lo tanto, bueno, peor de lo que hoy está, hay opción de mejora. Y si tenemos como ejemplo a Chile o a otros gobiernos también, significa transitar por el camino que ellos transitaron. Asegurar la institucionalidad y lograr trabajar por sobre todas las cosas, cambiar ese status quo del funcionario. Funcionario público diciendo, no, ¿para qué me voy a esforzar? Lo que ocurre es que si yo no me esfuerzo, tampoco voy a tener una carrera. Si no me esfuerzo, no voy a tener más oportunidades formalmente. Entonces aquí hay un cambio que se va a tener que dar en diferentes instituciones públicas, un recambio, me atrevería a decir, de gente que tiene nuevo chip de servidores públicos y bueno, aquellos que por A o B motivo todavía están vinculados a lo que históricamente ha sido malas prácticas de gestión. Una buena práctica chilena es que premian a la buena gestión.
diferentes tipos de premios a la calidad, a la excelencia, a la efectividad. Tenemos que hacer eso. En vez de insistir en lo que está mal, promover lo que está bien y premiar lo que se hace bien. Por lo tanto, creo que necesitamos pasar a la acción. Pero también hay que castigar lo que se hace. Totalmente. Porque si no hay castigo, tampoco hay lecciones. Pero insisto, y la ley premiamos lo bueno, premiamos lo bueno. Doña Mercedes, muchas gracias. Don Francisco, gracias por estar con nosotros. Vamos a una breve pausa, ya retornamos.